Entonces, tenemos dos maneras de relacionarnos en la vida. O, ahí estamos. O, nos ponemos histéricos o empezamos a querer controlar las circunstancias externas. ¿Cuál es la circunstancia que tú en tu día a día experimentas ante circunstancias externas? Siempre tenemos estas dos maneras, o nos relacionamos o nos reaccionamos. Ajá. La chica con los tiburones, ¿qué es lo que hace? Se relaciona y al final parecen unos indefensos animalitos que ella ha dominado completamente. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que tenemos en esa paz interior? Ya identificamos que no es que vamos a tener estas circunstancias perfectas en nuestra vida, sino que más bien va a ser la manera en la que nos relacionamos con estas circunstancias. Y aquí requerimos tener un punto bien claro, que es primero reconocer mi individualidad y reconocer también la individualidad de la otra persona. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones queremos complacer a la otra persona y al querer complacer a la otra persona, pierdes parte de tu naturaleza. Yo te pregunto, ¿cuántas veces no escuchamos nuestra intuición y con tal de que el otro no se enoje o a veces el Dios del qué dirán, qué va a decir si no actúo de esta forma o si actúo de otra forma? ¿Te ha pasado que en algún momento vas en contra de ti simplemente por lo que piense el otro? Y entonces ahí, sí, y entonces ahí es donde te pierdes, porque no hemos aprendido a reconocer nuestra voz interna. Y cuando te das cuenta, ya te metiste en un embrollo que es complicado salir, justamente porque no fuiste capaz de escucharte, de respetarte. Y en muchas ocasiones hay que aprender a escucharnos y a veces la persona, ¿cómo te puedo decir? Cuando tú tomas una decisión basada en el amor propio, las otras personas que están a tu alrededor también deben de respetar tus decisiones. ¿Por qué? Porque esa es la base del amor, el respeto. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a amarnos? ¿Cómo vamos a aprender a tener paz? El primer punto es con estos actos de conciencia, de escucharnos, de respetarnos. Cosas tan sencillas como a veces no quieres ir a esa fiesta porque te vas a desvelar y tú no te quieres desvelar, ¿sí? Pero dices, bueno, voy un ratito. Y ya, ese ratito terminaron a las 3 de la mañana y tú dijiste, ¿qué siente tu parte de tu individualidad cuando no te escuchas? Ajá. Entonces, ese es el primer paso, reconocer mi individualidad, reconocerme como un ser individual, pero también reconocer que el otro es también, o tiene sus creencias, sus programaciones, su esencia. ¿Okay? Entonces, comprendiendo esta parte, hoy vamos a ver estos 7 obstáculos, que así lo estructuré el día de hoy, los 7 obstáculos para la paz. El primero, pues son los juicios. Los juicios se refiere a que tenemos una etiqueta de lo que debería de ser. Y esos juicios son filtrados por nuestras creencias, por nuestras programaciones. Entonces, esos juicios los tenemos hacia nosotros mismos y también hacia los demás.
Entonces, si, imagínense, si yo en mi cultura o en mi creencia me dijeron que el color verde era el color que solamente pueden usar las mujeres, no sé, las mujeres de color, no sé ni qué decir, las mujeres, Las eh, viudas. las, ¿qué, perdón? Las viudas. Las viudas, ajá. Y entonces, por decir algo, y yo lo estoy usando y a veces dicen, oye, pero ¿por qué te pones ese color si ese color o ni siquiera te queda, ¿no? ¿Por qué? Porque no te queda tu tono de piel, por decir algo, ¿no? Entonces, empezamos a juzgar cuando yo me lo pongo, porque de repente pasa mucho que lo que tú enjuicias a veces también es algo que tú haces, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Yo escuché la otra vez a una chica que se reía a carcajadas, ¿no? Y se reía como, ja, ja, ja. Yo decía, ay, qué escándalo, pero por qué se ríe así tan escandalosa? O sea, pero que respete, ¿no? Y me cayó en conciencia decir, o sea, tú te ríes igualito, igualitita, o sea, a carcajadas. Yo no mido, me han dicho muchas veces, es que estamos en un lugar, o sea, yo entro a la biblioteca y me cuentan un chiste y me ataco de la risa, ¿sabes? Estaba haciendo mi reflejo, estaba haciendo mi espejo. Muchas veces, una vez escuché a una que decía, es que ¿por qué le grita así a sus hijos? Y yo volteé a ver y decir, tú le gritas igualito. Entonces, los juicios hacia el otro son los juicios que también tú te tienes hacia ti mismo, hacia ti misma. Entonces, eso es lo que te empieza a quitar la paz. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que las mujeres deberían de ser de tal forma, no, es que los hombres deberían de ser de tal forma, el gobierno debería de ser de tal manera, la religión debería de ser de tal manera, mi mamá debería de ser de tal forma, mi esposo debería de estar de esta manera, los hijos deberían de ser, y todo te pones las expectativas basadas en esos juicios, que esos juicios están basados en tus programaciones. Entonces ahí empiezan esa primera separación que tú creas con el otro. Algo que pudo haber sido de unión. ¿Sí? Cuando tú generas ese juicio hacia el otro, en ese momento tú separas. Y al haber separación, pues ya no se da esa paz interna, ¿ok? El segundo, pues son esas programaciones que va de la mano con los juicios, son esas programaciones y esas creencias que tenemos. Esa programación, porque entonces cuando alguien rompe ese juicio, cuando alguien rompe ese paradigma, ¿de dónde proviene? Pues de esas programaciones que se generaron en tu infancia. Y eso también viene a destruir, o no a destruir, viene a obstaculizar tu paz interior. ¿Qué programación piensas que podría obstaculizar tu paz? ¿Qué programación se les ocurre? Una que tengamos ahorita. El estrés, la incertidumbre. Una programación podría ser en este momento estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Y la incertidumbre, el dinero no se da en los árboles o requerimos trabajar mucho para generar ese dinero. En sí, la incertidumbre, todo el tiempo estamos viviendo en la incertidumbre. Lo que pasa es que no habíamos estado acostumbrados a vivir ante estas circunstancias, pero en sí, todo el tiempo estamos en constante cambio. Lo bueno, porque si no, imagínense, lo que es seguro es el cambio, ¿ok? El dinero no se da en los árboles, ¿ok?
Y nuestro tercer, el éxito se da con esfuerzo, ok. La depresión por el encierro, justamente. Y miren, fíjense, no es lo que nos pasa, es lo que nos decimos de lo que nos pasa. Ajá. ¿Qué te dices de esto? En segundos, nuestra mente tiene la capacidad, es suficiente 30 segundos para crear suficiente química en tu cuerpo para generar un desorden en tu cuerpo en segundos, dependiendo de lo que tú te digas. Hubo sí, ¿cómo poder decirlo? Cuando estaba esta situación con Hitler, él se acercó a unos psicólogos y les dijo, oigan, ¿cómo podemos hacer para, digamos, que las personas puedan sufrir sin que tengamos que utilizar más personas o más, pues sí, como herramientas o elementos? Entonces, ellos dijeron, la mente es muy poderosa. Entonces, iban a los campos de concentración y entonces les decían que iban a utilizar algo como tipo cuchillos para cortarles y todas las personas estaban con los ojos vendados y decían, ¿y si les cortamos las venas, en cuánto tiempo fallecen? No, pues rápido, como en horas. ¿Y cuáles son los síntomas que van a empezar a manifestar? Dolor de cabeza, mareo, se van a sentir que se desmayan. Ah, ok. Y entonces ellos empezaron a simular gotas que caían sobre unas bandejas para que las personas se imaginaran que eran las gotas de sangre que estaban cayendo sobre las bandejas. Las personas empezaron a experimentar los síntomas que habían explicado estas personas que iban a suceder cuando les cortaban las venas. Entonces, ¿con esto qué nos quiere decir? Que nuestra mente tiene este nivel tan poderoso que en segundos nos puede llevar a destruirnos, al paraíso o al infierno. Ajá, en segundos. Y todo depende de qué? Depende de lo que tú te digas. Depende de la información que tú estés generando en tu mente. Entonces, este tema de la depresión por el encierro, ¿qué te dices tú de estar en un espacio físico? Puedes decir, o sea, en mi caso, les voy a compartir un poquito, en mi caso yo salía muy temprano en la mañana y llegaba en la noche a su casa solo a dormir prácticamente. Entonces, yo lo que me dije de esta circunstancia es, tengo la oportunidad de disfrutar estar en casa. Y así lo he vivido porque fue algo que yo me conté, que era como un privilegio, ¿sabes? Entonces, pero tú, ¿qué te dijiste? Te pudiste haber dicho, no, ya quiero salir, ¿y qué tal? Ajá, entonces, ¿qué historias nos contamos? Y lo importante aquí es contarnos historias que nos funcionen para sentirnos mejor. No nos vamos a contar historias, ¿cómo se dirá? Guajiras, ¿sí? No nos vamos a contar historias guajiras, pero sí vamos a enfocarnos, número uno, en identificar esas programaciones y lo importante es en preguntártelas, cuestionarlas. A ver, a mí me enseñaron esto, esta creencia, que los hombres, no sé, que los hombres en México son machos, ¿ok? A lo mejor me dieron esa programación. Pero yo ahora me la empiezo a cuestionar y digo, no, pues la verdad es que mi papá es súper amable,
siempre respeta mis decisiones, es colaborador en el hogar. No, mi papá no es macho, pues entonces no todos los hombres, ¿sabes? Entonces, como que empezar a cuestionarte y abrir tu mente o decir, ahorita algo que he escuchado mucho, estamos en una situación difícil. Entonces, tú digas, difícil, bueno, ¿cuáles son mis circunstancias? ¿Cuáles son mis herramientas? Los hombres no lloran. Esa es otra súper fuerte. Y luego ya los hombres la emoción en la garganta, hasta que yo escuché una programación, a un hombre que le habían dado esa programación, y me dijo, Julieta, yo estaba en el funeral de mi papá y claro que me di esa oportunidad, aunque él me había programado con esa idea, ¿no? Las mujeres calladitas se ven bien bonitas, sí, claro, por eso les cuesta tanto expresar sus emociones, así es. Entonces, pregúntate cuáles son esas programaciones que te impiden experimentar esa paz interior. Ajá, ¿por qué? Porque esas programaciones solamente son cadenas del pasado que te van a querer quitar y robar esa paz. El siguiente obstáculo de la paz es, pues, el miedo. Hoy es tiempo de oportunidades, solo decide tomarlas, exacto. Tomarlas y reconocerlas, pero no vamos a poder reconocer algo que no está en nuestro campo de pensamiento. Entonces, primero crees que es posible y después permites que eso suceda en tu campo de realidades. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos miedos? Y yo de verdad, con todo el corazón, el tiempo que estamos invirtiendo aquí es un tiempo que te va a evitar allá afuera que tú estés teniendo experiencias que se pudieron haber solucionado con un acto de conciencia. Entonces, tú ahorita reconoce cuáles son esos miedos, porque en el mundo dual en el cual estamos experimentando en este momento, es tan importante que reconozcamos que es esa dualidad y que tú te identifiques en qué lado de la moneda estás, porque la vida te va a querer llevar hacia esa unidad. ¿Sí me explico? Te voy a dar un ejemplo. Si yo tuviera miedo, ese es un ejemplo, que me pasó que me fui, había una tienda de bicimotos. Entonces, yo toda intrépida, en cuanto vi bicimoto, dije, wow, nunca me he subido a una bicimoto, quiero probarla. Y el chico de la tienda, pues con tal de vender la bicimoto, dice, claro que sí, porque te puedes subir a la bicimoto. Imagínate, Julieta, en una tienda fuera del World Trade Center, donde había un chorro de gente, eran como las 6 de la tarde, bastantes personas, y yo queriendo probar la bicimoto, claro que en lugar de pisar o sea, en el momento en el que tomo el manubrio, ese manubrio eran los aceleradores. Entonces, pues ya hay bien bonito que me di un tremendo guamazo. Marca llorarás, pues eso terminó muy mal. Aparte, no podía frenar por la gente. No, horrible. Entonces, mi temor es volverme a subir obviamente una moto no, y a una bici tampoco me he vuelto a subir a una bici desde esa vez. Sin embargo, si la vida me requiere mostrar nuevamente esa oportunidad de soltar ese miedo, imagínense que yo pudiera ser, ¿qué les puedo decir? Una atleta de alto rendimiento de bicicleta. De bici, aquí como mi querido Jesús, no sé si está, pero bueno, de hecho, mi querido amigo Jesús tuvo un accidente también bien fuerte. Él es atleta de alto rendimiento y requirió superar ese miedo para continuar con
parte deportiva tan destacada, ¿no? Entonces la vida te va a mostrar, te va a enfrentar esos miedos para que tú seas capaz de trascenderlos. Pero requerimos identificar, o sea, en mi vida diaria no requiero para mi propósito ahorita, pero pues igual y mañana me voy a una montaña y la única forma de trasladarme va a ser la bici. Y pues te vas a tener que montar sobre esa bicicleta, pero si no eres capaz de brincar esos, de observarlos, no vas a ser capaz de brincarlos. Y eso te va a estar robando constantemente la paz. Ajá. ¿O cuántas personas a veces no duermen por un temor a la delincuencia? Pero entonces está toda tu mente enfocada en eso. Y salen, y no, y qué tal que me quitan mi bolsa, y entonces andan así todos temerosos. Entonces las personas dicen, ay, pues seguramente traerá mucho dinero por tanto miedo que tiene, ¿no? Y sucede. Entonces, no se trata de que tengamos actos inconscientes, pero significa que el miedo no sea tu principal motor. O que si vas a tener miedo, que estés ahí, que lo identifiques, pero que ya sabemos qué sucede cuando tienes miedo a morir. Cuando tienes miedo a morir, y ese es uno de tus principales miedos, yo creo que ese es uno de los miedos como muy naturales en el ser humano, ¿no? Cuando tenemos miedo a morir, es reconocer, pero al final lo vencí, ya manejo. Ok, Orte, ¿qué manejas? Mi miedo era manejar un auto, ya que sufrí un accidente y mi madre murió. Y al final lo vencí y ya manejo. Qué bien, están ahí los miedos, ¿para qué? Para que seamos capaces de observarlos y de transitarlos. Y un miedo a morir es reconocernos cada vez que no somos solamente nuestro cuerpo físico, sino que somos un espíritu. Y cuando yo reconozco que soy espíritu y que el todo forma parte de mí, que yo formo parte del todo, empiezo a despertar mi sabiduría espiritual para reconocer lo que sí soy. Y ahí está la oportunidad de evolucionar en todos los aspectos de mi vida. ¿Por qué? Porque si reconozco que solamente voy a hacer un viaje en esta vida, un transitar en esta vida, dejo de percibir la muerte como algo que me causa miedo, sino al contrario, comienzo a percibir la vida como esta oportunidad para trascender y me enfoco en cuál va a ser el legado que yo quiero dejar en mi vida. Y entre más pueda yo reconocer ese legado y me enfoque en ese legado, mi querido Maxil, y me enfoque en ese legado, voy a ser capaz de tener actos más conscientes que provengan desde el amor. Y cuando yo me olvido de que soy un cuerpo, voy a poder tener mayor trascendencia en los seres que están cerca de mí. Hoy, no sé, este video está aquí, pero yo creo que este video podrá ser escuchado 15 años después. A lo mejor ya van a decir, uy, antes usaban videos de YouTube y usaban el Zoom, ¿no? Ahora se usan hologramas. Pero en eso está tu poder, en la trascendencia. Y qué hermoso que podamos trascender y evolucionar. Entonces empezamos a entender que la vida en la eternidad es como un suspiro. ¿Cómo quiero vivir ese suspiro? Inhalamos profundo y soltamos el aire. Reconoce la vida
y vive así, como sin saber lo que va a pasar mañana, con un tiempo presente al 100%. Y aprende a reconocer las cosas bonitas de la vida y de las personas. Déjenme decirles aparte que mi querido Toño Maxil es la persona que yo he conocido que tiene más pila en las fiestas del mundo. Entonces, reconocer que la vida es una fiesta y cómo quieres vivir esa fiesta. Si te la quieres pasar bailando increíble y disfrutando más no poder, o quieres pasártela sentado. Tú vas a elegir cómo quieres vivírtela. Ay, bueno, voy a pasar al cuarto obstáculo. El cuarto obstáculo, ay, por Dios, está muy fuerte. El cuarto obstáculo es la culpa. Ay, la culpa es un gran obstáculo para la paz. Y a veces somos expertos en autoculparnos y en culpar al otro también. ¿Sabes? No es que es tu culpa porque no hiciste esto, es tu culpa porque no hiciste tal, es tu culpa porque tal. O tú mismo te culpas, ¿no? ¿Por qué no estoy tanto tiempo con mis hijos? ¿Por qué no les enseñé esto? ¿Por qué no le dije a mi compañero de trabajo tal? Y entonces nos vamos en un ciclo. Es juicio y es culpa. Primero te enjuicio y después te culpo y después me culpo. Entonces, supongamos que yo me enojo con Petrita. Entonces, yo le digo a Petrita y le digo sus cosas, que por qué no actuó de esta manera, que lo que hizo estuvo mal y qué tal, y me vuelco sobre mis emociones, mis creencias y saco todo lo que viene en esa reacción emocional. Y después digo, ay, no, ya en la noche, creo que me pasé demasiado con Petrita. No, pero pues es que tenía razón. O sea, sí se pasó Petrita. Sí, pero pues hasta le dije de las groserías. No, no, sí me pasé. No, pues, pero si ella no me hubiera dicho eso, si ella no me hubiera empezado a provocar, yo no le hubiera dicho eso. Ay, no, pero es que si mejor le digo a Petrita que me perdone. No, no, pero pues es que esa Petrita también es rencorosa. Entonces, ya me trae el ego así, con la culpa. Supongamos que esa Petrita es mi nuera, ¿no? No, pero pues es que Petrita siempre me deja a sus hijos. Pues ya, que se haga responsable. Ay, no, pero pues son mis nietos, ni modo que si no, ¿quién los va a cuidar? Y entonces ahí te haces un diálogo impresionante, pero ahí, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo te puedes pasar? ¿Cuántas horas te puedes pasar? A veces te pasas toda tu vida. Sí, y Petrita ya también se hizo su historia. Y entonces ya íbamos regando las historias. ¿Por qué? Por esa culpa. Pero fíjense, cuando tú señalas a alguien, si te das cuenta, haces así, ¿no? No sé si me vean allá también. Haces así, entonces es que él tiene la culpa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay, o sea, en mis manitas, ¿qué es lo que pasa? Que hay 3 dedos, ajá, que están hacia mí. Entonces, antes de poner un juicio a alguien, obsérvate a ti, observa cómo puedes transformarte, observa cómo puedes comunicar de manera efectiva algo que tú estés sintiendo. O sea, a lo mejor le puedes decir, Petrita, amo a tus hijos, pero también requiero tiempo para estar con mi esposo, por ejemplo, ¿no? Vamos a negociar algo que nos haga sentir bien a las dos, ¿ok? Desde el amor, desde la compasión.
Ajá, entonces, pero todo proviene así, de no echar la culpa, porque la culpa es algo que te va, miren, ese es uno de los, yo pondría uno de los más grandes obstáculos. ¿Por qué? Porque te hace así. Entonces, primero reconoce qué culpas has tenido y de qué culpas te vas a liberar. Ajá. Y el día viernes vamos a hacer una meditación para que nos liberemos. Recuerden que el día viernes, que esto es en secuencias, ¿ok? Y entonces vamos a trabajando por bloques. Ahorita entramos en nuestro nivel mental, en nuestro nivel de conciencia, ¿ok? En ese nivel de reconocer cuáles son las culpas. Y de verdad, de un acto muy consciente, hoy te pido que no pongas culpa sobre alguien más, porque esa persona no sabes cuál es la circunstancia que está viviendo para que tú pongas un juicio sobre esa persona o por qué actuó de esa manera. Más bien, vamos siendo compasivos el uno con el otro. Ajá. Imagínate si tú, por ejemplo, culpas a alguien que va muy a prisa en un auto y dices, ay, que se levante más temprano. Y no sabes si esa persona a lo mejor va a un hospital, si esa persona de dónde viene, por qué está actuando de esa manera. Mejor simplemente di, no entiendo, es como más lógico, es más compasivo pensar, no entiendo por qué actúas de esa manera. Me gustaría comprender, pero ahorita mi mente no me lo da para más, pero entiendo que actúas desde tu conciencia y eso te va a dar paz a ti, ¿sabes? Entiendo que actúas desde tus programaciones, desde tu historia de vida. Ajá. Yo actuaría diferente, pero entiendo y respeto tu punto de vista, ¿ok? El siguiente es el resentimiento cuando tú te autoculpas, cuando tú te sientes culpable, exacto, y muchas veces tú también te generas esas culpas a ti mismo y también son bien fuertes. Todo lo que proyectamos hacia alguien más es porque también nos proyectamos hacia nosotros mismos primero. Ajá. Si yo, si yo voy a culpar a alguien, a exigirle a alguien, es porque yo soy igual de exigente conmigo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú te culpas, también es a realizar primero, Angie, para que podamos hacer estas culpas, y eso es lo que vamos a ir trabajando en esta semana, reconoce de dónde viene esa culpa, porque puede ser que venga de una programación, por eso hay que sanarla de raíz. ¿Por qué? A lo mejor tú te culpaste porque pensaste que tomaste una decisión incorrecta. Uh-huh. Sin embargo, hay que aprender a tener procesos compasivos hacia nosotros, teniendo este reconocimiento consciente de decir, hice lo mejor que pude con la información que tenía en ese momento. Hoy me perdono y me libero. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y eso es real, porque si hubieras tenido otra información, quizá hubieras actuado desde otra forma. Entonces, esa es una frase compasiva, ¿no? Hice lo mejor que pude. Y así fue perfecto. ¿Ok? Pero vamos a irlo viendo en estos bloques. Hoy nada más te pido que ahí en tu libreta, en tu caja de herramientas, vayas a ir reconociendo, de lo que dijo, sí, más juicio, más programación, más tal, ¿no? Ahí lo vayas identificando. El resentimiento se trata, esto es el resentir. Lo vuelves a sentir y lo vuelves a sentir y lo vuelves a sentir y lo vuelves a sentir. Ajá. Y a veces ahí entramos en que nos sentimos, ¿cuál será la palabra? Nos sentimos víctimas y entonces fue, ¡ay, pobre de mí! Que no me invitaron a esa fiesta, que no me invitaron a esa reunión.
Cuando Petrita me dijo, porque yo le fui a pedir perdón, porque ahora estoy en un nivel espiritual elevado, y le fui a pedir perdón a Petrita, y Petrita ni siquiera me hizo caso. Ay, no, pobre de mí, porque lo que esa Petrita se pasó, me contestó tan feo. Ay, pero no, no, no. Yo hoy que ya estoy evolucionada, esa Petrita se pasa. Pero me acuerdo, y luego dices, pero me acuerdo que cuando nos casamos, tú me prometiste que me ibas a tratar bien y ahora todos los días ni siquiera me ignoras. No, ay, no sé ni qué decir, pero, o sea, ¿te acuerdas? A veces me ha tocado personas que se acuerdan, iba vestido de esta manera, era el día de 1987 a las 10 de la mañana, cuando tú me dijiste que ya no me querías, Hugo Alberto. ¿No? Y me acuerdo que los muebles, o sea, ¿te acuerdas? Impresionante, impresionante de esa circunstancia. Y lo vuelves a sentir, y lo vuelves a sentir. Y qué ganas de volver a repetir. ¿Y sabes qué? Eso, como te lo repites en tu mente, para tu cerebro, vuelves a repetir todos los químicos que experimentaste en ese momento, porque tu mente no distingue que fue pasado, que fue futuro, que fue presente. Tu mente inmediatamente reconoce que lo está viviendo nuevamente. ¿Y cuántas veces lo vas a querer vivir? Entonces, cámbiale. A mí me gusta contar historias trascendidas en experiencias de mi vida. ¿Por qué? Porque le doy la oportunidad de volver a grabarlo de la manera en la que yo quiero que quede grabado. Eso sucede en tu mente, ¿sabes? Cada vez que lo vuelves a contar, tu cerebro lo registra conforme tú lo estás expresando. Entonces, si Petrita lo único que hizo fue que te dijo buenas noches, suegra, mañana me platica, pero en tu mente contaste que Petrita casi casi hasta te cacheteó, así lo graba en tu mente. ¿Ok? Entonces, es impresionante cómo tenemos esta capacidad de crearnos historias para causarnos daño a veces, ¿no? O para causarnos algo bonito, pero empieza a pensar bien de ti y empieza a pensar bien también de los demás, porque eso se va a manifestar en tu realidad. Te lo prometo. Lo que está registrado en tu campo mental, en tus programaciones, en tus creencias, si tú... Vamos a hacer un ejercicio esta semana. Si tú piensas que ya empieza a ver cosas de Navidad, te lo prometo que ya las vas a empezar a ver. A lo mejor ves un comercial en la televisión, o a lo mejor vas de compras y ves el árbol, pero ya lo vas a empezar a ver, solo por el hecho de que ahorita estamos haciendo esta programación, lo estamos haciendo en algo que sea sencillo, ¿sí? Para que sea una manera de reconocerlo. Pero si tú empiezas a pensar en que la gente es, la gente de Toluca, por ejemplo, es fría en su trato, pues vas a empezar a ver a personas, a conocer personas de Toluca que sean de esa manera. ¿Sí me explico? Entonces, esto es para que evitemos esos resentimientos o los vayamos recordando o vayamos a la raíz y la arranquemos de ese sentimiento que causó ese dolor. Vamos a hablar más adelante del tema del perdón, pero ahorita vamos a ir reconociendo qué es lo que te saca de la paz. El punto número 6 y el punto número 7 van muy de la mano, que vamos a hablar de la ira en el 6 y en el 7 de la parte del odio
ira y odio, esa cólera, esa reacción emocional, que de hecho es uno de los primeros, de las primeras emociones que tenemos al nacer. Por eso, coraje, exactamente, todo eso, ira, el cólera, el odio, todo eso que de repente, por eso los bebés aprietan sus manitas cuando salen y ¡ah! Lo graban en esa primera parte donde nace, ¿no? Que imagínate que estás en un vientre donde todo está calientito, donde todo está cálido, o sea, perdón, donde todo está cómodo. Imagínate ahorita imagínate estar en como en un jacuzzi calientito, así padrísimo, escuchando un latido que tú sabes que es de un ser que te ama, que es tu mamá, y de repente te sacan y te empiezan a dar una nalgada y tú, ahora sí como dicen, espérame, si estamos tomando tranquilo, yo de qué te hice, ¿no? Sale el doctor y lo primero que hacen es, bienvenido al mundo, para que dicen que para que se abran los pulmones, ¿no? Algo así. Entonces, imagínate ese bebé, dice, nah, pues oigan, ¿qué les pasa, no? Y ya si pudiera, ya le hubiera dado un moquetazo ahí el doctor, ¿qué le pasa? ¿Por qué me saca de aquí? Entonces empezamos ese odio, esa cólera, muchas veces es cuando nos sacan de nuestra zona de confort, es ese coraje. Y que se repite cuando somos adultos, pero ahí se empieza a agravar. Y entonces, nada más que hay diferentes niveles. De esa reacción que nosotros tenemos. Y cuando nosotros tenemos ese vuelco emocional de ira, pues también se rompe esa paz interna. Ojo, no significa que no nos enojemos, pero ¿cuántas veces esa ira tuvo una reacción que causó en la otra persona otra emoción, otra reacción, y eso se volvió muchísimo más fuerte? Entonces, ¿hasta dónde te están llevando tus emociones? O hasta dónde, al final de cuentas, las emociones van a ser nuestra brújula para que podamos hacer esos cambios y esas transformaciones en nuestra vida. Pero ¿hasta qué punto esas emociones te están generando ese bienestar en tu día a día? ¿O hasta qué punto te están generando todo lo que te han traído consecuencias que no han sido positivas en tu vida por esa falta de control? Yo una vez me tocó ver en una oficina que estaba como así como una abolladura. Y yo pregunté, ¿y esa abolladura? No, pues es que una vez una persona se enojó y entonces agarró y le pegó a la puerta. Y yo dije, wow, esa ira o ese cólera, ¿cómo se manifiesta? Digo, esa persona lo hizo así, pero yo una vez, cuando traes esa carga energética, pues ese cólera o esa ira a veces se puede manifestar en que prendes un foco y da chispas, porque es la energía que tú estás emanando, ese enojo. Las emociones, para que podamos regresar a nuestro tema de paz interior, son obstáculos, ¿ok? Pero para que puedan ser esos tiburones con los cuales nos relacionamos en ese océano que nosotros vimos al inicio, es que los empecemos a identificar. ¿Cuáles son los obstáculos de mi paz interior? Y puede ser que nosotros empecemos
a identificarlos, a reconocerlos y a tomarlos desde una postura creativa. ¿Ok? ¿Creativa a qué se refiere? Hoy recuerda que vamos a tener a identificar. ¿Ok? Es nuestra parte analítica. Hoy lunes analizo y digo, y te pido que subrayes de una vez porque recuerda que estos son workshops y estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es el juicio? Y anota un juicio. Un juicio que tengo hacia mí mismo, hacia mí misma. Son juicios morales. ¿Qué programación tengo? Tengo una programación de una cuestión económica, una programación de no puedo, de carencia, de miedo, ¿ok? Y así. ¿Cuáles son las culpas que tenemos? ¿Cuáles son esos resentimientos? Tal, los vas a anotar y yo te sugiero que tengas una libreta específicamente para estas prácticas, y que lo anotes en una hoja que puedas, o sea, supongamos, anotaste los obstáculos y que después pasas en limpio los que son tuyos. Porque es importante que después esa hoja la vamos a arrancar, ¿ok? Porque no queremos que se quede ahí. Lo vamos a transformar, lo vamos a transmutar, le vamos a hacer alquimia, ¿ok? Y la ira, el odio. Perfecto. Bueno, pues a ver, nada más para cerrar la sesión, a mis queridos amigos de Instagram, les pido por favor que se registren en el link de la biografía porque seguramente este video no se va a quedar guardado. Entonces, en el grupo de WhatsApp, ahí les vamos a mandar también la repetición por si ustedes quieren formar parte de este grupo. ¿Ok? Entonces es bien importante para que si te encantaron estos temas que vamos a ir profundizando, que es paz interior, vamos a ver lunes, miércoles y viernes. Imagínate que tú te dedicas no sé cuántas horas tiene la semana, pero imagínate que tú te dedicas 3 horas de todas esas horas que tiene la semana. Imagínate los cambios que vas a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo estos ejercicios de transformación. Y ahorita requerimos tener los 7 obstáculos de la paz interior. Es el tema que vimos hoy. ¿Y qué tan importante es en estos puntos tener esa paz? Pero para requerir tener esa paz, requerimos entrenar nuestra mente para reconocerlo. ¿Y para qué? Para que en cuanto te quiera llegar un obstáculo, ¡pum!, lo brinques. Esto es como el CrossFit, ¿sabes? Pero requerimos saber en dónde se me atora cada uno. Yo ya, miren, hago mi trabajo también. Hago mi trabajo antes de poder estar aquí con ustedes personal, ¿sí? Y también de identificar y de cacharme. ¿Por qué? Porque si no, de ahí te toman. Entonces hay que saber, que digan, yo ya sé que a mí por donde me toma es por aquí. Y yo ya lo vengo a brincar. Los actos de conciencia son actos transformadores y tu vida vale la pena ser transformada por ti. ¿Para qué? Para manifestar la vida de tus sueños. Me encantó estar contigo. Haz este análisis, por favor. Los lunes son un poquito de ese análisis de ir entrando en conciencia, pero ya después el miércoles hacemos afirmaciones, el viernes meditamos, entonces hacemos este cierre para que todos terminemos, miren, así, con esa paz interior maravillosa.
Me encantó estar contigo. Simplemente rapidísimo para cerrar, platíquenme. Gracias a todos los que se conectaron. Mira, Chucho sí estuvo. Platiqué tu experiencia, cómo liberaste esta parte del miedo de la bici. Luego voy a ir contigo para que me ayudes otra vez a subirme a esa bici. Y platíquenme alguien rapidísimo si pudo identificar un obstáculo, alguien que diga, mi obstáculo, hoy me di cuenta de esto en mí, de ese obstáculo de la paz. Y a mis amigos de Instagram también pónganme, por favor, a alguien que quiera abrir su micro para que yo los pueda escuchar. Recuerden que esta comunidad la hacemos todos y que todos juntos vamos aprendiendo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me das tu nombre? Nicolasa. Nicolasa, déjame te identifico en la pantalla. Ay, dame un minutito. A ver, A déjame ver, lo abro. ay, Nicole. Ajá, A ver, Nicole. ahora sí. A ver, es que no sé. A ver, permíteme. Ya. Sí, ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ya. Listo. Hola. Hola, Nicole, Bueno, bienvenida. hola. Hola, Gracias. gracias por Buenas participar. tardes a todos. Buenas Mira, tardes. hace tiempo, bueno, yo lo que te puedo decir acerca de mi persona es lo que tiene que ver el tema de la ira. Yo soy una persona que tiene secuelas de polio. Entonces, cuando era niña, pues obviamente recibí un trato diferente, ¿no? En cuanto a burlas, en cuanto a muchas cosas de ese tipo. Entonces, yo considero que en mí eso me marcó mucho durante muchísimos años. Es algo que he venido trabajando y que lo logré como más o menos superar cuando entré a la universidad, porque me di cuenta de que eso no era un tema mío, es un tema de las personas, porque no alcanzan a convivir con personas diferentes, ¿no? Uh-huh. Eh, Eso no me impidió hacer lo que yo quería, trabajé, terminé una carrera, aprendí a conducir auto, etcétera, muchas cosas. Sin embargo, de pronto todavía siento que hay un poquito de eso. Ahorita estoy tomando unos cursos de Reiki que me están ayudando mucho. ¿Por qué? Porque digo, cada que estoy haciendo algo, lo primerito que pienso es, ok, voy a limpiar la mesa, por decir algo, ¿no? Porque la dejaron toda tirada, ¿no? Y cuando la veo así toda con un montón de trastes o con cosas así, digo, no, a ver, tienes que tranquilizarte y pensar en hacerlo con amor, con amor, con amor, con amor. Entonces, ya llevo algunos meses trabajando en eso y me ha ayudado mucho y me ha hecho sentir muy bien. Y cada vez que pienso que voy a hacer algo, porque eso era algo que a mí me pasaba, ¿no? O sea, yo decía, si yo aquí dejé esto de tal manera, así lo quiero venir a encontrar. Y creo que es algo con lo que estoy luchando conmigo misma, ¿no? Respetarme. Es eso, ¿no? Y entonces nuevamente vuelvo a hacer algo y digo, esto lo tengo que hacer con amor, con amor, con amor. Y creo que me está funcionando. De pronto, pues sí, se me llegan a ir por ahí los enojos, pero sigo luchando con ellos. Uh-huh. Y Nicole, gracias por compartirnos tu experiencia. Comentaste algo importante. No luchamos con ellos. O sea, los permitimos suceder. Lo que transformamos son nuestras respuestas. Sí. Ajá. Entonces, claro que cuando algo no sucede como a ti te gustaría, te llega la emoción, pero en ese momento, recuerden que en la charla de la semana pasada hablamos de ese pensamiento promotor. Y ese pensamiento promotor te va a decir cuál va a ser tu reacción y si esa reacción te va a construir o no te va a construir. Ya. ¿Vale? O sea, inmediatamente llega ese pensamiento, ya sabes, como que alguien te hace algo y tú te dan las ganas de volcarte en esa ira
pero tú vas a decir, a ver, lo que va a salir de mi boca va a construir en este momento, y si vas a decir sí, porque lo voy a decir, porque voy a poner un límite, porque tal y tal, ok. Pero si proviene con toda esa carga energética, primero lo que requerimos es no perdernos la oportunidad de ir, revisar en nosotros y poder regresar con la persona desde otra postura. Porque en la mayoría de los casos no es que esa persona o esa circunstancia nos haya hecho enojar. Ujú. Tú decías, es que las cosas no las dejaron como yo quisiera, ¿no? O como a mí me gustaría. Ajá, Entonces ahí revisa que cuántas veces me invadieron y yo no pude hacerlo, no pude poner ese límite. Por eso ahora me enoja. ya. Entonces, Nunca la había visto desde esa perspectiva, pero sí, sí me he sentido invadida muchas veces. exactamente. Entonces ve que esa reacción proviene muchas veces de una herida que nosotros tenemos emocional, que vale Ujú, la pena ser sanada. Entonces, gracias a esa experiencia, es que yo me puedo revisar en mí y puedo sanar desde ese lugar. ujú, Puedo regresar a la experiencia, puedo regresar con la persona y puedo decirle gracias, porque gracias a que viví esto, pude ir a mi interior y sanarlo. Y doy aquí el ejemplo cuando, imagínate que las heridas son como cuando alguien nos saluda. Imagínate que aquí tengo a mi querida amiga Maru Linares y Maru me ve en la calle y me dice, hola Julieta, ¿cómo estás? Y me saluda. Y de repente yo le digo, Maru, ¿pero por qué me lastimas? Y Maru dice, ay, pero pues no te quise lastimar, solo te saludé. Pero yo no me había dado cuenta que tenía una herida en mi mano que no había sido atendida y no podía ser sino a través de la experiencia de tocar la mano de Maru que me di cuenta. ¿Ok? Entonces, ok. vamos a quedarnos con esa experiencia y claro que la ira, el enojo, todo esto es parte de nuestra naturaleza, pero de lo que se trata es que tengamos cada vez más relaciones con esos tiburones que vimos al inicio del video, ¿ok? Que podamos estar como esa chica que acaricia a los tiburones y que se la pasa padrísimo, ¿no? Entonces, todo esto es entrenamiento, entrenamiento y práctica, práctica, práctica. Así que gracias a esta maravillosa comunidad, por favor les pido que sigamos conectados, que me ayuden a compartir, porque entre más personas seamos en esta conciencia y entre más mentes estemos unidas en querer evolucionar, vamos a tener mejores resultados en nuestra vida, en nuestro entorno y esto va a valer la pena. Ajá, entonces gracias, Nicole, por tu experiencia, tu aportación el día de hoy. Vamos a irnos reconociendo y hoy honro tu ser y pido de todo corazón que podamos ir trascendiendo esas emociones para nuestro mejor y más alto bien. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos el miércoles, ponte una notita, una chica me dijo, yo me voy a poner una alerta, ponte una alerta para que nos podamos ver el siguiente miércoles aquí. Gracias, Orte, Arnulfo, Maru, Gracias. Belén, Bel, Ana, Elías, Zoé, Jesús, a todos y a los que no mencioné, pero mi corazón está completamente contigo el día de hoy. Tengo mi compromiso contigo y yo quiero que tú te comprometas contigo y con tu vida. Nos vemos la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Nos vemos el miércoles. Abrazo. Bye, bye, igual.